Bien. ¿Alguna pregunta? Ahí se conectó Pablo. Bien, entonces les decía que el problema que tiene esa medición es que solo tiene en cuenta dos valores y no el conjunto total de medidas. Entonces estamos buscando una medición que involucre a todos los datos. ¿Se les ocurre alguna otra forma? Yo tengo una idea, pero no sé si puede ser Dale, bien. dale. La idea es eso, hacer una tormenta de una lluvia Por ejemplo, de todos los casos que tenés, agarrar y dividirlos en 5 rangos, digamos, ¿no? Entonces ahí va a tener, en uno de ellos, poner que la mitad de los casos, en mitad de los rangos, eso que elegí va a tener la mayor cantidad de casos de medida. Y ese es el que va a tener como prioridad a la hora de hacer el promedio. No sé si me expliqué. Igual Ahí se entendió. el promedio lo podríamos hacer independientemente de los rangos. Eso, ¿no? Como que el promedio de todo ya está. Ah, pero a lo que voy es que si vos tenés un segmento, ¿no?, de medida, así como la Ajá. cuenta que hiciste de 1,20 m, que las estaturas varían entre el que tiene menor estatura y el que tiene más, 1,20 m, ¿no? Bueno, eso lo dividís en 4 o en 5 y vos decís, bueno, está. De 2 metros a 2,30 tengo 3 personas. De 1,80 a 2 metros tengo tanto. Y entonces ahí va a tener una idea más clara en qué rango tenés más gente, más altura. Y de Bueno, ahí deducir. me parece una excelente idea. Eso que decís, Pablo, tiene un nombre y se llama un histograma. Ah, ¿Alguno conoce? ¿Un qué? Un histograma se llama. Ah, no sabía que era eso. Básicamente partir, o sea, el conjunto de medidas, tomar de todas las medidas posibles, tomar casilleros y contar cuántas veces la medición cayó en cada casillero. Eso se llama un histograma, hay formas de hacerlo en Scilab, lo podemos hacer. Ahora, mi pregunta es, una vez que tenemos el histograma, ¿cómo cuantificamos? Yo lo que estoy buscando es una fórmula que involucra todos los datos de cómo cuantificar, entonces, con ese histograma, el conjunto de medidas. Está relacionado con el histograma, eso seguro. Pero hay una forma que en realidad no necesitas hacer el histograma para poder cuantificar la dispersión del conjunto de medidas. Se me ocurre, no sé igual, puede ser, si calculamos en promedio la distancia que tiene un valor con el siguiente y después a eso lo multiplicamos por la cantidad de datos. ¿Cómo? El promedio de la distancia de un Entre valor un valor y el siguiente. y el siguiente y lo multiplicamos por la cantidad de datos. Se quedaría en una dispersión promedio. El siguiente sería el de consecutivos tipo ordenados de menor a mayor, por ejemplo. Por ejemplo. Perfecto. Estoy pensando, porque estoy recogiendo tus ideas y están todas buenas, pero tengo que ver si funciona o si se me ocurre un contraejemplo. Esa es una muy buena idea también. Nos multiplicamos. No sé si es multiplicarlo por la cantidad de datos o la cantidad de datos menos uno. Eso es lo que estaba deduciendo. Y sería la cantidad de datos, lo estás viendo entre pares. Entonces sería la cantidad de datos menos uno, ¿no? Creo que sí. Claro, porque si vos tenés n datos, tenés n menos un segmentos, digamos. Segmento, sí. Ahí va. Claro. Y vos proponés ver el ancho promedio de De cada cada segmento. segmento. Sí. Es una buena idea. ¿Qué piensan los demás? Es una buena idea. Estoy pensando a ver qué da. Claro, verlo así abstracto se me complica un poco. Creo que da. Imagínense que tenemos tres datos como para hacer idea.
Yo creo que funciona eso, ¿eh? Como medida de la dispersión. Ahora les voy a mostrar una que no es la estándar, que es la estándar, pero que esa creo que también. ¿A qué le llaman segmento en este caso? En este caso, imagínense que, Guillermo, imagínate que ordenamos todos los valores de menor a mayor, de todas las alturas. ¿tá? Y entonces, si tenemos 420 alturas, tenemos 419 segmentos de altura, que sería entre la altura menor, el segmento comprendido entre el valor menor de altura y el segundo menor valor. Después hay otro segmento entre el segundo menor valor y el tercer menor valor. Y todo así hasta llegar al valor mayor. En este caso le estamos llamando segmentos a eso. A dos valores, hacia a la distancia entre dos valores consecutivos de altura de la lista que tenemos. Yo creo que funciona. Sí, y es más, creo, da exactamente el doble de lo que yo estoy buscando. Porque existe una convención para cómo definir esta dispersión, pero esa idea está perfecto, funciona y creo que da el doble de este valor. Creo. Doble porque sería para un lado y para el otro, tipo de dispersión desde un punto, no entiendo. Sí, Dispersión como desde un medio para dos lados. Claro, porque ahí vos estás mirando entre dos valores consecutivos, ¿no? Entonces, Sí. Alternativamente, en vez de mirar la distancia entre un valor y el valor siguiente, podemos siempre referirnos al promedio. Entonces podemos mirar la distancia entre cada uno de los valores y el promedio. Ah, claro. Y entonces ahí también, ¿qué pasa si entonces la idea de la dispersión se define así en realidad? Algo relacionado con la distancia promedio entre cada una de las alturas y el promedio. Ah, por eso sería 419, ¿no? Sí, exactamente, Guillermo. Serían 419 porque tenemos 420 alturas, tenemos 419 segmentos entre una altura y la siguiente. Pero el resultado que te daría eso, ¿qué significaría? Te da un escalar. Te da un escalar. Nosotros queremos un valor escalar, o sea, un número que nos diga la dispersión es tanto. Entonces, entre Sofía y Pablo lo tienen ahí. Entre las ideas de los dos está la solución. Entonces, Sofía lo que proponía era mirar la distancia promedio entre un valor y el siguiente. Eso puede funcionar. Voy a abrir algo para escribir ecuaciones. Puede ser que sea con el comando mad. Mac, no lo conozco. Bueno, entonces no es. Un segundito que voy a escribir algunas ecuaciones para que... puedan ver. Si les puedo compartir con... Porque abrí el Help browser y entré a medidas de dispersión. ¿Tiene algo que ver? ¿Y qué dice? Sí, es una medida de dispersión. Me aparecen tres: IQR, MAD y Strange. No, ninguna de esas. Creo que se está refiriendo a otro tipo de dispersión. Bien, o sea, la propuesta más o menos era algo así. Listo.
¿no? Sería la asignatura. Ahora probé con uno que es Standard Deviation. Eso es lo que estamos buscando exactamente. Y me dio un valor que parece estar razonable. Eso mismo es lo que estamos buscando. Bueno, Encontré. les voy a compartir pantalla. Me encanta que estén buscando. ¿Se ven? Bueno, la propuesta entonces de Sofía, esto está dando error, no sé por qué. No importa. La propuesta de Sofía sería algo así, como lo que ven, ¿vieron lo que ven acá a la derecha? Algo así. La suma del valor 2 a n de xk menos 1 menos xk. Algo así. Sofía. Sí. Si se quiere, promedio, ¿no? Como queremos promediar, vamos a ponerle un 1 sobre n adelante, ¿no? Uno sobre n es el conjunto total de medidas que tenemos. En este caso sería 420. Sería una cosa así, lo que buscamos. 1 sobre n porque sumamos las distancias y las dividimos entre ellas. Bien, esto yo creo que funciona como medida de dispersión. No es la estándar, porque la estándar es esa medida que yo les decía que es la desviación estándar. ¿Qué hacemos para mirar la desviación estándar? Es, en vez de mirar esto, en vez de mirar la distancia entre dos valores consecutivos, que creo que funciona, habría que buscarlo en otro ejemplo, si funciona. Igual, acá tenemos un problemita que es ¿qué pasa si los valores son negativos, no? Que acá esta resta me estaría contribuyendo negativamente a eso. Claro, si es distancia tendríamos que poner valor absoluto. Tendríamos que poner valor absoluto. Entonces, hay dos formas, o ponemos valor absoluto o le elevamos al cuadrado. Son las dos formas de solucionar el valor. Pero otra forma es bueno, una forma alternativa de hacer esto y que si ya tenemos el valor promedio es computacionalmente un poquito más eficiente porque no tenemos que, en vez de mirar consecutivamente valores, miramos todos los valores respecto de uno, es en vez de compararlo contra el siguiente, comparamos, en vez de hacerlo entre 2 y n, entre 1 y n, y comparamos cada uno de los valores, x sub k, contra el promedio. Vieron que el símbolo de x promedio, acá x representa todos los valores de alturas que tenemos. Entonces, vieron que acá hay un promedio que siempre x con una barrita arriba significa promedio, ¿está? Entonces, comparamos cada uno de los valores, por eso vamos de k igual a una n, cada uno de los valores
lo comparamos con el promedio y miramos esa distancia promedio. ¿Se entiende? Y hacemos un RDN. Más o menos siguen. Más o menos. Básicamente es, en vez de mirar dos valores consecutivos, como proponía Sofía, que funciona perfectamente, pero básicamente ahora vamos a ver por qué estamos tomándolo de esta otra forma, que es una alternativa, es miramos cada uno de los valores a qué distancia del promedio está. Entonces, si los valores están todos muy acumulados, entonces cada uno de esos valores va a estar a una distancia corta del promedio, ¿sí? Va a estar cerquita del promedio. Y si promediamos eso, nos va a dar valor bajo. Ahora, si los valores están muy, muy dispersos, va a haber muchos valores que están muy lejos del promedio, entonces esta suma acá, este promedio, nos va a dar más grande. Entonces funciona como medida de dispersión, ¿entiendes? Más o menos. Sí, sí, ahora sí. ¿Alguna pregunta? O sea, hace el promedio de la diferencia entre todas las alturas y el promedio. Eso mismo. Bien. Ahora, esto tiene un problema, que lo notó Sofía, que es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínense que tenemos tres valores. Mejor, tenemos dos valores. Imagínense que uno me da 1,70 y otro me da 1,72. Hice esas dos medidas. ¿Sí? Y que esto tiene, la fórmula que queremos tiene que ser válida para cualquier conjunto de medidas. Imagínense eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da el promedio? ¿Podés ¿Cómo, repetir cómo? los valores, profe? Imagínense que en vez de hacer 120 medidas, hacemos dos. Una nos da 1,70, una nos da 1,70 y otra nos da 1,72. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da el promedio? 1,70 y 1,72. 1,71. 1,72, estoy de acuerdo. Ahora, imagínense que aplicamos esta misma fórmula para esas dos medidas, ¿no? Tenemos la suma 1 sobre n sería 1 sobre 2. Tenemos la suma de k igual 1 a n hasta k igual 1 a 2 de x sub k. Nuestra x sub k sería x1 o x2, ¿no? La x1 nos dio 1,70, ¿no? Lo restamos 1,70 menos 1,71, ¿cuánto da? 1. Menos 1. Ah, menos 1. Menos 1. Ajá. Le sumamos la segunda, que sería 1,72 menos 1,71. ¿Cuánto da? ¿Cuánto daría la segunda entonces? 0,01. ¿Cómo? 0,01. Sí, positivo, La ¿no? segunda te da 1. Sí. Un centímetro positivo o 0,01 metro positivo, de acuerdo. Entonces, uno dio menos 1 o menos 0,01 y uno dio más 0,01. Cuando lo sumamos, ¿cuánto da? 0, ¿no? Estamos de acuerdo. Y si lo dividimos entre 2, nos queda, en este caso, 0. 0. Nos quedó 0. Entonces, eso nos dice que la dispersión de nuestro conjunto de medidas es 0. ¿Y es cierto eso? O sea, 0, la dispersión es 0 cuando todos los valores nos dan exactamente idénticos. Entonces eso no es cierto. Así que esta fórmula no funciona para ese caso de que tenemos valores negativos y positivos. Así que tenemos que agregarle algo para que todas las distancias entre un valor y promedio cuenten de forma positiva, porque nuestro problema fue que hay una que nos contó negativamente. O sea que esta suma puede dar 0. ¿Cómo lo haríamos?
eso, porque la suma no tendría que ser el valor absoluto. Muy bien, Roberto propone que pongamos el valor absoluto. Vamos a agregar. No puedo una cosa más, ¿verdad? Creo que poniendo ABS te sale. Tipo apps. Sí, está razón. Probablemente sí. Probablemente sí. ¿Todo bien? Bueno, no importa. La cuestión es que tenemos. Bueno, sí, pero podemos poner así. Ahora después veo cómo. Yo lo veo. Como quieras. Dale. Creo que entre dos no hay tanto problema. Ah, ya. No entiende la vez. Pero sí va a entender. Ahí está. ¿Ah? O sea, valor absoluto de x sub k menos x. Esto es una medida de dispersión perfectamente válida. ¿Ah? Funciona y de hecho nos da una medida de dispersión. Ahora, tenemos un problemita con esta medición así, dos problemitas en realidad, y son detalles nomás. Uno es que la función valor absoluto no es derivable en cero. Y para computarla, a la hora de computarla, eso puede dar problemas. Cuando una función no es derivable en un punto, la parte de computación da un poco lejos. Y segundo, que si eliminamos los valores negativos de otra forma, lo podemos relacionar con una distribución que se llama distribución Gaussiana. Entonces, ¿qué otra forma se les ocurre de eliminar los valores negativos que no sea tomar valor absoluto? Sí, se les ocurre. Por ejemplo, una potencia funcionaría, llevar los valores a... Ahí Lucas dice por el chat al cuadrado. Ah, perdón, no lo vi lo de Lucas. Y en Signote, en Standard Deviation, también es al cuadrado, así que... Estoy de acuerdo. Otra forma alternativa es elevar todos los valores al cuadrado. O sea, en vez de hacer el promedio de la distancia entre cada valor y el valor medio, hacemos el promedio de la distancia entre cada valor y el valor medio elevado al cuadrado. Acá. ¿Va? Eso es una forma alternativa de eliminar los negativos y también nos da cuenta de la dispersión. Elevamos al cuadrado simplemente para que no nos pase eso de que cuando tenemos un valor negativo, un valor que es menor que el promedio, esto nos da negativo, nos cuente negativo. Si elevamos al cuadrado, no cambia el resultado. Cambia el resultado, sí. Pero es otra forma de medir la dispersión. Bueno, esta forma, así como lo tengo escrito, se llama desviación estándar. Y se escribe con un signo. Esto, ¿se entendió la lógica que hay detrás de la desviación estándar? Básicamente estamos tomando cada uno de los valores de la medida y veramos cuál es la distancia entre cada valor de la medida y el promedio. Martín, sí, tenés razón. Esto se llama la varianza. Bien, Martín. Es así. Ahora sí.
Esto se llama varianza, o sigma cuadrado. El sigma, como dice Martín, que es verdad, es la raíz de todo esto. O sea que, sigma es la raíz, que no me acuerdo cómo es acá. Eso queda libre ahí, no pasa nada, ¿no? Sí, lo vi. O sea, elevamos al cuadrado, básicamente, elevamos al cuadrado para eliminar los negativos, pero después volvemos a tomar la raíz para volver a introducir una medida que tenga unidades de distancia, porque si no nos quedan una medida que tiene unidades de distancia al cuadrado, pero tomamos la raíz y aquí nos queda. Esto sería la desviación estándar, ¿está? Acá. ¿Se entendió más o menos? La que tenemos ahora. ¿Se entendió? Más o menos. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? O sea que entonces tenemos la sigma, que se llama desviación estándar, y vamos a ver que la podemos relacionar con otras variables. En realidad, esta sigma la podemos relacionar con la idea que tenía Pablo de hacer los casilleros, con el histograma. ¿Tá? Y es una medición perfectamente válida, así como las otras que ustedes dieron, sobre todo la de Sofía, es perfectamente válida, pero es una medición alternativa. En vez de hacer el cuadrado y la raíz vieron que va afuera. Primero hacemos el promedio de las distancias al cuadrado y al resultado le tomamos la raíz. ¿Tá? Entonces, esto se llama desviación estándar y es una medida alternativa a la idea de Sofía, ¿tá? Pero es la que se usa oficialmente. ¿Tá? Pero se entiende la lógica de atrás, ¿no? O sea, estamos mirando la distancia entre un valor, entre todos los valores y el promedio, promediadas, pero las elevamos al cuadrado para eliminar los negativos y después tomamos la raíz. Nada. Bien. Eso en Scilab lo pueden hacer con el comando es, o sea, no tenemos que hacer todas esas sumas, ¿sí? Hacemos step. Entonces, por ejemplo, si yo defino std, vamos a ponerle una variable. std, o sea, std. H nos calcula la desviación estándar. Corremos, tenemos std. Vieron que la desviación estándar nos dio 0,11. Esto es otro valor, ¿no? ¿Se sigue hasta ahora? Tenemos calculado el promedio. Y la desviación estándar. Hasta ahora, esto lo tenemos. Bien, entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué información nos da todo esto? Bueno, la altura media nos dice que el promedio de alturas entonces es 1,71, tendríamos que redondear hasta acá. Y la desviación estándar nos dice que la dispersión de los datos es 0,12, tendríamos que redondear ahí porque estamos midiendo con precisión 1 centímetro, y por lo tanto no tiene sentido tomar ningún valor que tenga mayor precisión que eso, porque nuestro cuello de botella es el instrumento de medición que tiene precisión 1 centímetro. ¿Hasta ahora se siguen? ¿Alguna pregunta? Pero eso no significa que no pueda haber valores que difieran más de 12 centímetros. No, no significa eso. Significa que en promedio los valores difieren eso, en promedio, pero no quiere del promedio, digamos. Parece un trabalenguas, pero en Pero eso es promedio. como tipo un error, ¿no? Es un 0,12 para arriba y para abajo del 70 y 1. Exacto. Es tal cual, es como una medida de incertidumbre, básicamente. La incertidumbre es ahí. ¿Tá?
Bien, entonces ya sabemos cómo calcular un valor que represente todos los datos, que es el promedio, un valor que nos indique la dispersión de los valores, que es la dispersión estándar. STD. Pero igual todavía no tenemos el rango. No tenemos el rango todavía. Ahora, tenemos que incluir, para poder estimar la incertidumbre que tenemos en nuestro experimento, que fue medir la altura, necesitamos incluir otra cosa en la incertidumbre. ¿Qué más? ¿Qué nos estaría faltando acá? Tenemos las medidas, ¿Incluir el qué dijiste? incluir algo más para Ah, considerar la incertidumbre completa. Y el archivo que bajamos de la ROD no dice nada. Nos está faltando algo más. Es lo mismo si yo mido las alturas, por ejemplo, con una cinta métrica que con un calibre. la ¿Qué apreciación se llama. La apreciación o precisión del instrumento. Eso lo tendríamos que considerar también. Ahora, casi todos medían con cinta métrica, así que yo estoy estimando que la precisión del instrumento va a ser 1 centímetro. ¿Sí? Así que vamos a poner la de precisión igual 0.01. Ahí tenemos la precisión del instrumento. Pero si tiene milímetros, sería 0,001, ¿no? ¿Cómo? Si tiene milímetros, Digo, lo ponemos. tiene milímetros. Ahí está. Supongamos que vamos al milímetro, entonces. Lo que tiene es que casi todas las alturas que subimos, si pedimos acá H, están con precisión al centímetro, ¿vieron? Claro, es verdad, es verdad. Entonces las tenemos redondeadas al centímetro, así que a la precisión le ponemos un centímetro. Porque lo mejor que podemos resolver, por ejemplo, esta persona que dio 1,69, y bueno, sabemos que está entre 1,68 y 1,70, pero no tenemos más información que eso. Y ahora tenemos dos fuentes de incertidumbre. Por un lado, es las limitaciones que tienen los instrumentos mismos, que eso lo contamos en 3, que vale 0,01. Y por otro lado, la dispersión de los datos, que es, digamos, que da cuenta de todos los factores que no podemos ponderar a la hora de hacer la medición. Por ejemplo, se le corrió un poquito el centímetro, yo qué sé, empezaste a medir en un lugar que no es, la persona tenía tremendo jopo y no sé, que no me esté bien dónde está la cabeza, etcétera, que en realidad eso damos cuenta de eso en la dispersión de los datos que lo tenemos en STD. Entonces, ¿qué podemos hacer para considerar los dos? Bueno, hay una convención. ¿Cómo se les ocurre que podríamos definir una incertidumbre que contenga información de las dos casos? ¿Cómo? ¿Cómo podemos básicamente definir una incertidumbre que tenga en cuenta la precisión del instrumento y además la dispersión de los datos que tomamos? ¿Qué podríamos hacer? ¿Y la suma de los errores? La suma de los dos es perfectamente válida. Sí, bueno. Pero hay una cierta fórmula, ¿no? Para hacer suma de errores o algo así. ¿Cómo? Sí, Había una fórmula. Hay una fórmula. Pero bueno, básicamente la fórmula es equivalente, no es equivalente, pero digo, es la misma idea detrás de sumar las incertidumbres. Ojo con el término de error e incertidumbre, porque generalmente en metrología no se utiliza mucho el término error, porque el término error habla de otro tipo de cosas, de mediciones mal hechas. En cambio, en este caso no es que la medición esté mal hecha, es que tenemos una incertidumbre. Es básicamente por la connotación negativa de la palabra error. Por eso se habla de incertidumbre y no de error. Errores, por ejemplo, si tenés el instrumento mal calibrado. Porque ahí sí, eso es un error en la que cometés en la medición. Porque hay algo que está mal. En cambio, si vos medís, pero solo podés medir
con precisión de 1 centímetro, eso no está mal, simplemente es que tenés una limitación por tu instrumento, que está bien la medida. ¿Se entiende la diferencia? Bien, entonces, la forma de tener en cuenta la desviación estándar y la precisión, o sea, la dispersión de los datos y las limitaciones que tenemos a la hora de realizar una medida, es algo que es equivalentemente válido a sumarlas, pero que es hacer la raíz cuadrada de la suma de ambos al cuadrado. O sea, es el QRT, que es square root, o sea, la raíz cuadrada, de std al cuadrado, más la incertidumbre, vieron que no nos cambió tanto, ¿no? Con respecto a este, apenas sí cambió. O sea que en el redondeo nos va a quedar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre sumar la precisión y la desviación estándar y hacer la raíz de la suma cuadrática? Básicamente la diferencia es lo que estamos haciendo. Si cambio, acá se ve la pantalla de ecuaciones. Sí, sí. Lo que estoy haciendo es definir una. Ahora corro. Bueno. Vieron que ahora se va a salir la sesión de Zoom, así que van a tener que entrar de vuelta. Bueno, entonces definimos una delta mayúscula, que es nuestra incertidumbre del experimento, que es la raíz de la desviación estándar al cuadrado, también conocida como varianza, más la precisión del instrumento que utilizamos para hacer la medición,